Bueno, para conocimiento de quienes nos ven, básicamente Las Batallas por Guatemala es un compendio que va a tener 10 tomos al finalizar los dos que tengo aún pendientes de presentar. Los primeros 5 tomos narran la historia del enfrentamiento armado interno. El sexto tomo narra básicamente lo que es, yo le denominé la farsa del genocidio en Guatemala, un tema muy específico que no por casualidad la izquierda internacional está intentando posesionar también ahora en la República de Colombia. Nosotros lo hicimos ver en una reciente visita a nuestro hermano país y le hacíamos ver que no era inminente el hecho de que se hablara, se intentara argumentar por parte de la izquierda colombiana la existencia de un posible genocidio en Colombia. Ya lo están haciendo, ya están hablando de delitos de lesa humanidad que no prescriben según la clara intención de ellos. Y ahora con Iván Velázquez en el Ministerio de la Defensa, la intención es clarísima, debilitar a las Fuerzas Armadas colombianas. El séptimo tomo, que lo presenté el año pasado, se denomina La conflictividad en Guatemala, sus antecedentes y actores principales. Y ahí yo describo a pie juntillas todo lo que es exactamente lo que son los grupos de presión guatemaltecos, como los frentes guerrilleros de URNG, después del cese del enfrentamiento armado interno per se, ellos mutaron a una ONGización, y esa ONGización básicamente se convirtieron en grupos de presión. Entonces ellos han abierto las puertas para una terrible injerencia extranjera en nuestro país, y pues eso yo lo develo con pelos y señales. Eso se ha dado a usted. Así es. Y han creado la cultura de la victimización. Así es. Han creado la cultura de la victimización. Y Gramsci hablaba de romper la dominación cultural. Así es. Y entonces lo que han haciendo ellos romper la hegemonía cultural a través de crear diferentes grupos de la sociedad civil, de la sociedad, ¿verdad? Para que se conviertan en minorías capaces de dominar a la mayoría. Por eso, por ejemplo, ahí está tremendo. Y esto de la victimización a mí me tiene asustado, asustadísimo. Correcto. Incluso yo creo que ante la coyuntura que enfrenta nuestro país es muy importante que toda la sociedad pueda entender que esta dicotomía que existe entre el área rural guatemalteca y esta burbuja urbana donde vivimos, no es Cayalá, por supuesto, no es la zona 14, no es la avenida La Reforma, sino básicamente la ruralidad guatemalteca tiene un vacío de poder, enfrenta una ingobernabilidad creciente, hay una conflictividad manipulada e inducida, y pues estamos poniendo este documento a disposición de todos los analistas y de todos los estudiosos de la conflictividad social. Y como colofón, el 8º tomo se llama precisamente, lo escribí como criminólogo y criminalista que soy, y lo denominé el fenómeno de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y ahí describo exactamente cómo, antes de esta operación que el presidente Bukele hizo en El Salvador, las pandillas, tanto la MS Salvatrucha como Barrio 18, en El Salvador fueron llegadas desde California en sus inicios, fueron creciendo, adueñándose a través de una fenomenología muy especial, adueñándose de territorios y socavando y sojuzgando, mejor dicho, a la sociedad salvadoreña. De igual manera está sucediendo en Honduras y en nuestro país, y es un fenómeno que ningún gobierno hasta la fecha, óigase bien, ha podido establecer o ha querido establecer una sola política pública para poder combatirlo. Bueno, interesante el tema de los libros. 8 temas, quiero hacer una énfasis aquí. Oiga, el tema de Iván Velázquez es complicado, ¿eh? Así es. Vamos a salirnos un poco del esquema de la entrevista que habíamos platicado previo, pero es que realmente ver cómo la industria de la victimización, por menos de lo que hizo Iván Velázquez, la CICIG hubiera encerrado a la mitad de los abogados guatemaltecos. ¿Por qué fue lo que hizo Iván Velázquez? A mi criterio, asumió la autoridad del Estado guatemalteco para negociar en nombre del Estado guatemalteco en un caso que no le correspondía. Y de manera olímpica
sacaron a la Procuraduría General de la Nación. Vea, yo no voy a defender a Iván, ni lo voy a atacar, solo quiero decirte que ese error sí se cometió. Y no importa de qué bando y qué color sea usted, ahí tiene que entender que las pruebas son fehacientes, correos de donde el hombre asume una posición terrible. Y este es nada más y nada menos que ahora el ministro de la Defensa de Colombia. Yo creo que debe existir una coherencia política, no una humillación política. En el caso de Iván Velázquez, él es un abogado, él es un hombre del Ministerio Público, que sabe él del Ministerio de Defensa. Sí, no, es una afrenta directamente en contra de las Fuerzas Armadas colombianas. Yo ayer estaba chateando con la... Era un huizache para que era para dirigir un comandante. Yo ayer estaba chateando con la senadora María Fernanda Cabal, de la cual me aprecio contar con su amistad. Yo le hacía ver que esa sindicación y esa acusación que hacen en contra de las Fuerzas Armadas colombianas por un supuesto genocidio cometido en contra de las fuerzas de Unión Patriótica, que era el brazo político de las FARC. Por cierto, Iván Velázquez era es exmiembro de Unión Patriótica. Entonces eso es un montaje, es una implosión la que ellos están intentando provocar. ¿Y qué es lo que requieren? Ellos requieren la confrontación de la sociedad para imponer sus valores. Así es. Yo les voy a decir una cosa, hay muchos colombianos, usted sabe que yo viví 15 años en Colombia, sí, son simpatizantes de Petro a morir. Dices que Petro ha hecho esto, Petro ha hecho el otro. Sí, pero está repartiendo aquí, está repartiendo allá. Entonces yo les comento, es que es muy fácil repartir lo que se tiene. El problema es seguir produciendo para tener. Entonces el socialismo es bueno hasta que se acabe el dinero de los otros. Sí, bueno, y algo más, Richard. Si nosotros analizamos que Gustavo Petro Urrego, antes de ser presidente o siquiera soñar con ser presidente, fue guerrillero, digamos, del M-19, pero aparte de eso, participó de la mano de Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia en 1985. Y aparte de ello, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, él fue pagado con fondos del Estado colombiano, de la Municipalidad de Bogotá, para formar eso, lo que ahora le denominan la primera línea, una generación de jóvenes que ellos han venido manipulando metódica y sistemáticamente desde hace años. Y cuando nosotros evaluamos quiénes llevaron al poder a Petro, fue precisamente una generación de jóvenes que en un alto porcentaje son manipulados a través de las redes sociales y a través de la deconstrucción de la historia. Es que la interpretación de las cosas es así. Por ejemplo, detrás de la destrucción del Transmilenio y detrás de la destrucción que hacen algunos protestantes, hay un contratista que va a reconstruir. Así es. Entonces la gente dice, es que esta protesta es natural. No, hay alguien infiltrado que viene a destruir, que domina la protesta, porque hay alguien interesado en vender eso. Bueno, vamos a dejar eso acá y vamos a tomar otro. Capitán Óscar Platero, historiador, defensor de la visión conservadora de Guatemala, ahora en política. ¿Por qué? Bueno, Pero siempre ha estado en política, desde ese punto, pero ahora política partidaria. ¿Qué pasó? Yo creo que todos nosotros llevamos el zoón politicón, ¿verdad? Dentro de nuestro ser. Lo que sucede es que en este momento yo creo que la coyuntura guatemalteca es una coyuntura muy especial. Toda Latinoamérica ha vuelto a ser prácticamente a inclinarse de alguna manera por el Foro de Sao Paulo y por ese su refresh, que es el Grupo de Puebla, ¿verdad? Ahora ya en el contexto iberoamericano, porque hasta Zapatero vino precisamente en nombre del PSOE, de Izquierda Unida, Podemos, etcétera, prácticamente para consolidar el chavismo, el castrochavismo, llamémosle, a pesar de que los Castro ya prácticamente se lo dejaron a sus sucesores. Pero el tema es que Guatemala enfrenta una situación muy particular. Estamos otra vez luchando históricamente en soledad en la región. Yo creo que Guatemala tiene una población que merece, y tenemos una riqueza natural y una riqueza en cuanto a los diferentes estamentos sociales que debemos de defender. Yo creo que es... ¿Y ahí fue eso, lo emocionó a usted? Sí. Pero usted había sido candidato a diputado antes. Por supuesto.
En diferentes coyunturas. En diferentes coyunturas. Y ahora va a participar, tengo entendido, por el partido Valor. Así es. Apoyando a Suri Ríos. Así es. Bueno, aquí viene mi tercera pregunta y última. Voy haciendo caras, doña Sara, allá en producción haciendo caras. La tercera producción. Usted es un experto en el análisis del tema de la conflictividad. Pero Suri Ríos ha lanzado una propuesta que es generar una secretaría o un ministerio para llegar a una verdadera paz. Porque la firma de la paz en Guatemala fue solamente el cese de hostilidades militares. Pero la guerra política, la guerra judicial que se vino después ha sido tremenda. Cuénteme acerca de esta propuesta y qué implica. Bueno, después de la Asamblea Nacional del año anterior, en diciembre, yo empecé a recibir una cantidad de mensajes, tal vez por el tema de mis libros y por todos los artículos que he escrito al respecto del enfrentamiento armado interno y la situación de los veteranos, en donde causó mucha expectación. Causó mucho entusiasmo, hay mucho entusiasmo por el hecho de que la licenciada Suri hizo ver que prácticamente estaba dispuesta a llegar a la presidencia a conformar una secretaría presidencial para los veteranos militares. Y esto es justo. Yo soy actualmente el director de Relaciones Internacionales de TPC Radio, La Voz de América, y tengo una relación abierta, permanente, continua con analistas de todo el continente. Y el eco de esta propuesta fue inmenso también en el área internacional. Yo creo que los veteranos militares guatemaltecos, lejos de ser perseguidos penalmente por ese proceso, esa estrategia de justicia transicional, deben de ser honrados. Incluso yo los invito a los jóvenes a leer historia de nuestra sociedad. Y si nosotros vemos los mismos Estados Unidos, después de la guerra de secesión, honraron tanto al general Grant como al general Lee, como al general Sherman. O sea, a ellos no les interesaba. Tanto de los así es, confederados, sí, como... Confederados, así es. Y es que realmente es así. Yo me acuerdo una vez, estaba en semana, y estaba en el club de oficiales, y en eso va entrando comandante guerrillero. Y usted sabe una cosa, los oficiales se separaron porque él era un verdadero combatiente. No estos izquierdistas de salón, de Starbucks y iPhone, que también es bueno que existan, ¿no? Pero los que vivieron la vida en ese color, con el ingrediente de arriesgar su propia existencia por unos ideales o por cumplir el deber, eso se respeta. Así es. Yo me acuerdo, así yo viví platicando muy tranquila, Palma, Lau, con otros exmilitares. Y eso es importante, ¿verdad? Ahora, sí, ¿qué posibilidades hay de hacer esa secretaría? ¿Ya le analizaron? Bueno, nosotros estamos trabajando con un grupo de oficiales y delegados de diferentes estratos de la familia militar en el anteproyecto para presentárselo al Consejo Político según las instrucciones de la licenciada Ríos. Ahora, yo creo que es bien importante que los guatemaltecos veamos de que esto no va orientado solo en una dirección, sino que es interesante, maravilloso, diría yo, estimulante el hecho de que diferentes sectores sociales, incluso algunos que estuvieron, por decirlo así, bajo el ámbito, digamos, de algunas tesis indigenistas y algunas tesis campesinistas en el área rural, se han acercado al partido. Yo creo que eso es muy importante porque eso en realidad nos está dando la posibilidad de hablar con los verdaderos actores, de luchar en una forma directa por todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca y de orientar el próximo gobierno a una auténtica reconciliación. Sí, esa es la historia muy interesante, importante. Nosotros vemos que la reconciliación es la base o el puente hacia un país que mira hacia el futuro y no que está siempre enclavado en los errores del pasado. El pasado sirve para enseñarnos a no repetirlos, pero hasta ahí. Pero quedarse viviendo ya, ahora a mí me pareció un acto de humanidad tardía, el que hayan dejado libre al coronel Gordillo, al coronel Yaucho. ¿Por qué? Porque te tiene preso bajo una supuesta acusación en una prisión preventiva que no debe pasar ¿de cuánto? Serían 6 meses máximo. De 6 meses, y ellos tienen 8 años. Y entran para un proceso, y entran para el proceso. Eso es parte
que no es así. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, que ellos son militares, 8 años. Pero cuando cae el fundador del partido Semilla Fuentes Knight, no pasó ni 4 días preso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las leyes y las cortes obedecían a los lineamientos de una persona con visión política de izquierda. Eso no debe pasar, mi capitán. Así es. Bueno, pues aquí estamos, me da mucho gusto. Espero que se cumpla eso de la Secretaría. Gracias, Richard. Y Dios quiere que el pueblo favorezca a la licenciada Ruth Suri Ríos con su voto. Pero lo quiero felicitar. Gracias. Porque es importante rectificar la historia. Usted me habla de 8 libros, es complicado que los muchachos los lean. También habría que pedirle a las personas que están en la política hoy y que tienen posibilidades de llegar al gobierno, de que hay que revisar el contenido de los material de estudio de los niños, porque ahí hay una verdad bastante sesgada. Así es. Y entonces cuando se enseña desde la primaria a no respetar a las instituciones, no crecen ciudadanos, Así crecen personas contestatarias sin la visión de respeto a la autoridad. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Richard. Muy amable a ustedes, queridos amigos televidentes, por mantener la sintonía de Conexión GT. Ya saben, por favor, no cambien de canal.